Vínculos entre el Estado colombiano y los ciudadanos que lo integran y su disolución. La satisfacción de las necesidades básicas de los asociados. El conflicto armado en Colombia, según historiadores, comienza en las décadas de 1920 a 1960. Se intensifica en los años 40 y 50 hasta desembocar en 1964 con la conformación de las FARC, el ELN y el EPL, que nacen como expresiones de lucha armada, ubicadas en las zonas rurales de diferentes departamentos del país, en donde la población mayor afectada es la campesina y su detonante principal es el acceso a la tierra, que está relacionado con las necesidades básicas humanas, la alimentación, la vivienda, el trabajo y el ingreso, pues la carencia de tierra donde el campesino pudiera cultivar alimentos y vivir de manera autónoma se traducía a condiciones laborales que eran prácticas de esclavitud e inhumanidad, pues algunos atribuyen la intensa violencia que vive el país entre las décadas de 1930 a 1960 a conflictos ideológico-políticos, unos centrando la atención en las hostilidades interpartidistas que se enfrentaron entre liberales y conservadores y otros señalando como una fuente de incentivación del conflicto a nuevas ideologías políticas socialistas o comunistas, pues ciertamente la lucha por la tierra se vio entemperada y agravada por los odios partidistas y por la ideología anticomunista que impera en gobierno y partidos que lo controlan. Si bien aquellos registros de muertes y desplazamientos y parcelas abandonadas a causa de la violencia en el campo se concentran en el periodo más intenso llamado la violencia, entre los años 1948 y 1966, lo cual llevó a una estigmatización mediática de estas comunidades mediante el calificativo inadecuado de repúblicas independientes, que posteriormente fueron exterminadas y victimizadas. Posterior a ello, en enero de 1974 aparece como una estructura insurgente el Movimiento 19 de Abril, M19, que justifica su lucha en el fraude electoral del 19 de abril de 1970, el cual había demostrado que las elecciones no son el camino para obtener el poder. De esta manera también el asesinato de 50 personas que participaban en el paro cívico del 14 de septiembre de 1977 reveló la existencia de otra estructura armada denominada Autodefensa Obrera. Finalmente, en los años 80 aparecieron nuevas estructuras insurgentes, entre ellas la de origen indígena o Comando Quintín Lame, el cual justificó su lucha como respuesta a la brutalidad de las acciones militares contra la recuperación de tierra, de los resguardos y sobre todo de los asesinatos sistematizados y estructurales. Es entonces evidente que desde mediados de los años 60, Colombia es un territorio en guerra interna, pues desde finales de los años 60 del siglo XX, diversas estructuras insurgentes van copando territorios predominantes rurales, y en algunas zonas la brutal represión del Estado impulsó columnas de marcha que establecen en zonas selváticas de colonización, cultivos de coca y el desarrollo del comercio de drogas ilícitas. Pues el paramilitarismo, originado a partir de la fusión en los años 80 de los cocaleros más poderosos o narcotraficantes junto con el paramilitarismo, inició una descomunal despojo de tierras mediante masacres y desplazamientos masivos de población que desde los años 80 hasta el presente causa alrededor de millones de desplazados y de usurpación de millones de hectáreas de tierra. Pues todo esto evidencia que en las 3 últimas décadas el problema del acceso a la tierra, cuya no solución originó y continuó incentivando el conflicto armado desde los 60, no ha cesado de agravarse. Así como también se afirmó al comienzo, el acceso a la tierra tiene una radical proyección en la satisfacción de 3 de las 5 necesidades básicas del ser humano: la alimentación, la vivienda y el trabajo. Por ello, necesariamente, la negación del acceso a la tierra se proyecta en el deterioro o precariedad de la satisfacción a dichas 3 necesidades básicas, en donde el Estado colombiano no asume responsablemente la satisfacción de estas y se presenta un incumplimiento de obligaciones de manera sistemática y estructural. A partir de la negación de derechos, se legitima la rebelión y la disolución de vínculo entre ciudadanos y estados.